Existe una paradoja inquietante en la naturaleza humana. Las personas que más persiguen atención, casi siempre son las que menos la reciben. Observa con atención a tu alrededor. El que envía más mensajes, el que intenta agradar a todos, el que busca constantemente ser notado, rara vez se vuelve inolvidable. Pero hay otro tipo de persona, una que no corre detrás de la atención, una que no intenta convencer a nadie de su valor, una que parece vivir en su propio mundo, y curiosamente, son esas personas las que todos miran, las que despiertan curiosidad, las que permanecen en la mente de los demás incluso cuando no están presentes. Hace siglos Maquiavelo entendió algo que todavía incomoda aceptar. El deseo humano no se despierta con insistencia, se despierta con escasez. Las personas no persiguen lo que está siempre disponible, persiguen lo que parece difícil de alcanzar. Por eso existe una ley silenciosa que gobierna las relaciones humanas. Cuando dejas de perseguir, algo extraño ocurre. Las personas comienzan a preguntarse por ti, empiezan a pensar en ti, y sin que lo pidas empiezan a buscarte. En este video descubrirás por qué sucede esto, y cómo usar este principio para transformar completamente tu presencia. El deseo humano no funciona como nos enseñaron. Desde pequeños escuchamos la misma idea. Si quieres gustarle a alguien debes esforzarte más, mostrar interés, demostrar cuánto te importa. Pero la psicología humana rara vez obedece a esa lógica. De hecho, muchas veces funciona exactamente al revés. Piensa por un momento en las personas que más han ocupado tu mente. No fueron necesariamente las más amables ni las más disponibles. Fueron aquellas que despertaron algo más peligroso: incertidumbre. Había algo en ellas que no podías descifrar del todo, algo que te hacía preguntarte qué pensaban, qué sentían o qué estaban haciendo cuando no estaban contigo. La mente humana detesta los espacios vacíos. Cuando algo no está completamente claro, nuestra imaginación se activa para llenarlo, y cuando esa imaginación se pone en marcha, el deseo comienza a crecer. Empezamos a interpretar gestos, a recordar detalles, a construir historias en nuestra cabeza. Sin darnos cuenta, esa persona empieza a ocupar más espacio en nuestros pensamientos. Maquiavelo comprendía muy bien este mecanismo. Para él el poder no siempre se imponía con fuerza, muchas veces se construía con percepción, con la forma en que los demás interpretan tu presencia, tus silencios y tus movimientos. Sabía que el control real no estaba solo en lo que haces, sino en lo que los demás imaginan que eres capaz de hacer. Cuando alguien se muestra demasiado disponible, demasiado ansioso por agradar, la mente del otro deja de imaginar. Todo está claro, todo está visible, y cuando todo es evidente, la curiosidad muere, la relación se vuelve predecible, y lo predecible rara vez despierta deseo profundo. Pero cuando una persona mantiene cierta distancia emocional, cuando no revela todo de inmediato, algo distinto ocurre. Su presencia empieza a adquirir peso, sus palabras se recuerdan más tiempo, incluso sus silencios se vuelven significativos. Cada gesto parece tener una intención. No es magia, es psicología. El deseo nace en el espacio entre lo que sabemos y lo que todavía intentamos descubrir, y mientras ese espacio exista, la mente seguirá regresando a la misma pregunta silenciosa: ¿quién es realmente esta persona? Esa pregunta, repetida muchas veces en silencio, es la chispa que mantiene vivo el interés, y cuanto más tiempo permanezca esa incógnita, más difícil será olvidarte. Ahí comienza el verdadero magnetismo. Ahí empieza el juego psicológico del deseo, y pocos saben usarlo correctamente todavía en la vida real diaria común moderna hoy. La mayoría de las personas comete el mismo error sin darse cuenta. Creen que para ser valorados deben demostrar constantemente su interés, responder rápido, estar siempre disponibles, explicar sus sentimientos, mostrar cuánto les importa. Piensan que mientras más esfuerzo hagan por agradar, más apreciados serán. Pero en la práctica ocurre algo muy distinto. Cuando alguien percibe que ya tiene toda tu atención asegurada, algo dentro de su mente cambia, el misterio desaparece, la curiosidad se reduce, y sin darse cuenta comienza a darte por sentado, no porque sea cruel, sino porque así funciona la psicología humana. Valoramos más aquello que sentimos que podríamos perder. Cuando persigues constantemente aprobación, comunicas un mensaje silencioso que necesita ser elegido, y cuando alguien percibe necesidad, su percepción de tu valor cambia. No porque valgas menos, sino porque tu comportamiento transmite dependencia. Maquiavelo entendía profundamente este principio. Él observaba que en cualquier relación de poder, ya fuera política, social o personal, la percepción de independencia era una de las formas más fuertes de influencia. Quien parecía no depender de la aprobación de los demás adquiría automáticamente una posición más alta en la mente de quienes lo observaban. Por eso la persecución constante suele tener el efecto contrario al esperado. Cuanto más intentas convencer a alguien de tu valor, menos necesario parece que sea reconocido. Es como intentar vender desesperadamente algo que debería hablar por sí mismo.
Las personas verdaderamente magnéticas operan de forma distinta, no porque sean frías o indiferentes, sino porque su vida no gira alrededor de ser aceptadas. Tienen proyectos, intereses, objetivos y una dirección propia. Su atención no está siempre disponible porque su energía está invertida en construir algo más grande que la aprobación momentánea de otros, y esa diferencia se siente cuando alguien habla contigo sin prisa por impresionarte, cuando escucha sin intentar demostrar constantemente su valor, cuando puede irse sin dramatismo ni necesidad de retenerte. Algo cambia en la dinámica. La interacción deja de sentirse como una competencia por agradar y empieza a sentirse como una elección mutua. Ahí aparece el respeto, y el respeto es una de las raíces más profundas del deseo. La persona que no necesita convencerte de su valor transmite una forma de seguridad silenciosa, no grita su importancia, no la explica, simplemente la encarna. Y esa tranquilidad produce un efecto curioso. Los demás empiezan a preguntarse qué hay detrás de esa calma. De repente ya no eres tú quien intenta demostrar algo, son los demás quienes intentan entenderte. Empiezan a prestar más atención a lo que dices, notan más tus silencios, observan tus reacciones, y sin que hayas cambiado quién eres, cambiaste la dirección de la energía, dejaste de perseguir. Ahora son ellos quienes empiezan a acercarse un poco más. Para entender por qué dejar de perseguir cambia completamente la dinámica con las personas, hay que comprender una idea que Maquiavelo consideraba fundamental. El poder rara vez depende solo de lo que eres, sino de cómo eres percibido. Las personas no reaccionan únicamente a la realidad, reaccionan a la imagen que construyen en su mente sobre ti. Maquiavelo observó esto en la política, pero el principio se aplica perfectamente a la vida cotidiana. Un líder que parece depender demasiado de la aprobación pierde autoridad. En cambio, alguien que se muestra firme, independiente y difícil de influenciar genera respeto incluso antes de demostrar su capacidad real. Lo mismo ocurre en las relaciones humanas. Cuando alguien transmite que su vida tiene dirección propia, que su tiempo es valioso y que su atención no está disponible para cualquiera, automáticamente se vuelve más interesante, no porque esté intentando manipular a los demás, sino porque está proyectando autonomía, y la autonomía tiene un efecto magnético. La razón es simple, la mente humana interpreta la escasez como valor. Cuando algo es abundante y siempre accesible, se vuelve común, pero cuando algo es limitado, cuando no siempre está disponible, nuestro cerebro lo percibe como más importante. Esto explica por qué una persona que responde cada mensaje en segundos puede terminar siendo menos interesante que alguien que aparece con calma, sin urgencia y sin ansiedad por mantener la conversación viva a toda costa. No se trata de ignorar a los demás, se trata de no comportarte como si su atención fuera lo único que sostiene tu mundo. Las personas que entienden este principio no necesitan desaparecer artificialmente ni jugar juegos emocionales, simplemente tienen una vida que naturalmente ocupa su energía. Su trabajo, sus proyectos, sus intereses y su crecimiento personal generan una sensación de movimiento constante, y ese movimiento se percibe. Cuando alguien nota que tu vida continúa con o sin su presencia, algo curioso ocurre. Empieza a preguntarse qué lugar ocupa realmente en tu mundo. Empieza a observar con más atención cómo interactúas, qué te interesa y qué te hace reaccionar. Sin darse cuenta comienza a invertir más energía en entenderte. Ese es el momento en que el equilibrio cambia. Antes eras tú quien buscaba su atención. Ahora es su mente la que vuelve hacia ti una y otra vez intentando descifrar qué te mueve, qué te motiva y por qué no actúas como la mayoría. Maquiavelo sabía que el poder más fuerte no siempre se impone con fuerza directa. Muchas veces se construye con presencia, con control emocional y con la capacidad de no revelar todas tus cartas al mismo tiempo, porque cuando alguien cree que ya te entiende por completo pierde interés, pero cuando siente que todavía hay algo por descubrir, algo que no logra descifrar del todo, su curiosidad permanece activa, y mientras la curiosidad esté viva, también lo estará el deseo de acercarse un poco más. Ahí comienza el verdadero magnetismo social, y pocos lo notan hasta que ya están dentro. Existe un momento curioso en casi todas las relaciones humanas, un momento en el que una persona deja de estar presente y paradójicamente empieza a ser más recordada. Esto ocurre porque la ausencia activa uno de los mecanismos más poderosos de la mente humana, la imaginación. Cuando alguien está constantemente frente a nosotros, su presencia se vuelve parte del paisaje. Nos acostumbramos a ella. Sus palabras, sus gestos y su atención se vuelven predecibles, y lo predecible con el tiempo deja de provocar emoción, pero cuando esa presencia desaparece, aunque sea por un tiempo, algo distinto ocurre. La mente comienza a reconstruir los recuerdos, reproduce conversaciones, interpreta silencios y empieza a preguntarse qué estará haciendo esa persona ahora. La ausencia abre un espacio mental, y la mente humana odia los espacios vacíos, por eso intenta llenarlos, a veces idealizando, a veces exagerando, a veces recordando momentos con una intensidad que no tenían cuando ocurrieron. Lo que antes parecía normal comienza a adquirir un nuevo valor. Maquiavelo entendía perfectamente este fenómeno. Sabía que la presencia constante puede debilitar el impacto de una figura. En cambio, una presencia medida, que aparece con intención y se retira en el momento adecuado, genera un efecto mucho más profundo. No se trata de desaparecer para manipular, se trata de comprender que tu energía y tu tiempo tienen valor. Las personas que desarrollan magnetismo personal no están disponibles todo el tiempo porque su vida está llena de dirección. Tienen objetivos, actividades y espacios que no dependen de la atención de otros. Por eso su ausencia no se siente como un juego emocional, se siente como algo
algo natural, y precisamente por eso genera impacto. Cuando alguien nota que no puede predecir completamente cuándo aparecerás, cuándo hablarás o cuándo volverás a coincidir con él, su mente empieza a prestar más atención a cada interacción. Cada momento contigo se vuelve más significativo, no porque hagas algo extraordinario, sino porque tu presencia dejó de ser algo garantizado, y en el mundo del deseo humano lo garantizado pierde valor con facilidad. En cambio, lo que aparece con calma, sin urgencia y sin necesidad de retener a nadie, adquiere una cualidad distinta. Empieza a sentirse más valioso. Así es como la ausencia, bien comprendida, no debilita tu presencia, la amplifica, porque cuando alguien se acostumbra demasiado a tenerte, deja de notarte, pero cuando no está seguro de cuándo volverá a verte, empieza a pensarte mucho más de lo que imaginabas, y ahí es donde el deseo comienza a crecer en silencio. Hasta ahora hemos hablado de un principio psicológico importante. Cuando dejas de perseguir, las dinámicas cambian, pero esto no ocurre simplemente porque decidas actuar con indiferencia. La verdadera transformación ocurre cuando desarrollas ciertas cualidades que cambian la forma en que los demás perciben tu presencia. Hay tres pilares fundamentales que crean magnetismo personal. El primero es la autonomía. Las personas más atractivas psicológicamente no son aquellas que intentan constantemente llamar la atención, sino aquellas que tienen una vida que avanza por sí sola. Tienen metas, proyectos, curiosidades, desafíos personales. Su identidad no depende de si alguien las valida o no. Cuando alguien percibe que tu vida tiene dirección propia, algo cambia en la interacción. Ya no te ven como alguien que busca ser aceptado, te ven como alguien que está construyendo algo, y las personas se sienten naturalmente atraídas por quienes parecen tener propósito. El segundo pilar es el misterio. Esto no significa ocultar quién eres o jugar con los sentimientos de los demás. Significa no revelar cada pensamiento, cada emoción o cada intención inmediatamente. Las personas que dicen todo demasiado rápido eliminan la curiosidad, pero cuando alguien comparte su mundo poco a poco, con calma, permite que la otra persona descubra capas de su personalidad con el tiempo. Esa sensación de descubrimiento mantiene la mente activa. Cada conversación deja preguntas abiertas, cada encuentro deja algo más por conocer, y la curiosidad es una fuerza poderosa. El tercer pilar es el control emocional. Las personas que reaccionan impulsivamente ante cada situación suelen perder influencia en las dinámicas sociales. En cambio, alguien que mantiene calma incluso cuando las cosas no salen como esperaba transmite una sensación de estabilidad. El control emocional no significa frialdad, significa dominio interno. Cuando alguien ve que no pierdes tu equilibrio fácilmente, que no te alteras por cada cambio de humor o por cada pequeña señal de rechazo, comienza a percibir una fuerza distinta en ti, una seguridad que no depende de la aprobación externa, y esa seguridad tiene un efecto muy particular. Las personas empiezan a preguntarse de dónde proviene. Esos tres pilares, autonomía, misterio y control emocional, transforman completamente tu presencia. Ya no necesitas perseguir atención porque tu forma de moverte en el mundo empieza a generar interés de forma natural. Las conversaciones contigo se sienten diferentes, tus silencios pesan más, tus palabras se recuerdan más tiempo, incluso tu ausencia deja una impresión más fuerte, porque cuando una persona se vuelve sólida internamente, deja de buscar constantemente señales de validación, empieza a interactuar desde la elección, no desde la necesidad, y esa diferencia se percibe inmediatamente. De repente las personas quieren saber más sobre ti, quieren entender cómo piensas, qué te motiva y qué cosas ocupan realmente tu atención, no porque estés intentando seducirlas, sino porque has dejado de comportarte como alguien que necesita ser elegido, y cuando alguien transmite que puede caminar solo sin perder su dirección, ocurre algo curioso. Los demás empiezan a preguntarse cómo sería caminar a su lado. Principio del formulario. Aquí aparece la paradoja más interesante de todas. Cuanto más intentas ser deseado, menos impacto produces. Pero cuando dejas de necesitarlo, algo cambia en la forma en que los demás te perciben. Esto ocurre porque el deseo humano responde a señales muy sutiles. Las personas pueden sentir, incluso sin darse cuenta, cuando alguien actúa desde la necesidad y cuando alguien actúa desde la elección. La necesidad tiene una energía distinta. Busca aprobación, busca confirmación, busca constantemente pequeñas señales de aceptación. Y aunque esas intenciones puedan ser sinceras, también comunican inseguridad. En cambio, cuando una persona se siente completa por sí misma, su forma de interactuar cambia. No necesita impresionar, no necesita convencer, no necesita retener a nadie, simplemente se muestra tal como es, y esa tranquilidad tiene un efecto inesperado. Las personas empiezan a relajarse a su alrededor. La interacción deja de sentirse como una negociación emocional y se vuelve más auténtica, pero al mismo tiempo aparece algo más, respeto, porque alguien que no depende emocionalmente de la aprobación externa transmite estabilidad. Parece más difícil de influenciar, más difícil de controlar. Maquiavelo sabía que esa percepción crea una forma silenciosa de poder, no el poder que obliga, sino el poder que atrae. Las personas comienzan a prestar más atención a alguien que no parece desesperado por ser notado. Empiezan a observar sus decisiones, sus silencios, su forma de moverse, y poco a poco ocurre algo curioso. La atención que antes buscabas empieza a aparecer sola, las conversaciones fluyen con más naturalidad, las personas se acercan con más curiosidad, y el interés que antes parecía difícil de conseguir empieza a surgir sin esfuerzo, no porque hayas aprendido a
a manipular, sino porque dejaste de actuar desde la necesidad, y cuando la necesidad desaparece, tu presencia cambia, se vuelve más tranquila, más firme, más difícil de ignorar. Ahí es cuando la paradoja se revela por completo. Cuando dejas de perseguir, muchas veces es cuando empiezan a buscarte. Al final, el principio es más simple de lo que parece. Las personas pasan gran parte de su vida intentando ser elegidas, intentando gustar, convencer, demostrar constantemente que merecen atención. Pero en ese intento permanente olvidan algo esencial. El valor real no se persigue, se construye. Maquiavelo entendía que la verdadera influencia comienza cuando una persona deja de depender de la aprobación de los demás, cuando su identidad, sus decisiones y su dirección no están dictadas por el deseo de agradar. Porque alguien que no necesita convencer transmite una forma silenciosa de poder. No tiene que hablar más fuerte, no tiene que demostrar más, no tiene que perseguir. Su presencia es suficiente, y cuando una persona llega a ese punto, algo curioso ocurre en su entorno. Las dinámicas cambian, las personas empiezan a prestar más atención, las conversaciones se vuelven diferentes. El respeto aparece antes que la necesidad de aprobación, no porque haya manipulación, sino porque la seguridad personal tiene un magnetismo que pocas cosas pueden imitar. Así que recuerda esta idea sencilla pero poderosa. Cuando dejas de perseguir la atención, empiezas a construir una presencia que los demás quieren entender. Y muchas veces, sin que lo busques, empiezan a acercarse. Si este tipo de ideas te hizo reflexionar, suscríbete al canal. Aquí exploramos las estrategias psicológicas, filosóficas y humanas que revelan cómo funciona realmente el poder en la vida cotidiana.